13 espinas cargadas de neurotoxina. Un depredador invisible disfrazado de roca en el fondo del arrecife. El pez piedra mata sin moverse, sin perseguir, sin que su víctima lo vea jamás. Pero es solo uno de los cazadores ocultos entre los corales más bellos y la oscuridad absoluta del abismo. Los depredadores más mortales del océano profundo dominan con veneno, velocidad y tácticas que la ciencia apenas comienza a descifrar. Bajo la superficie iluminada por destellos de coral, la caza nunca se detiene. Entre los depredadores, el tiburón martillo avanza como un espectro armado con un radar viviente, la cephalofoil. Esta extraña cabeza en forma de T no es solo una rareza evolutiva, sino una plataforma sensorial que multiplica su percepción. Las ampollas de Lorenzini, distribuidas en cientos por centímetro cuadrado, captan los campos eléctricos más débiles, incluso los latidos de un pez oculto bajo la arena. Un martillo adulto detecta presas un 40% más lejos que otros tiburones, y su visión casi panorámica le permite calcular distancias con precisión letal. Cuando localiza una raya enterrada, la persecución es breve, un giro, un destello de músculos y la presa queda atrapada entre mandíbulas capaces de romper conchas y huesos. En el mismo laberinto de coral, el tiburón negro de arrecife patrulla como una sombra inquieta. No depende de emboscadas ni de veneno, sino de la rapidez y del control absoluto del territorio. Su cuerpo aerodinámico y sus sentidos agudos lo convierten en el guardián de los corales. Un solo ataque puede alcanzar los 4 metros por segundo, suficiente para sorprender a bancos de peces desprevenidos. Este cazador, clasificado como casi amenazado por la IUCN, regula la abundancia de herbívoros y mantiene el equilibrio del arrecife. Cada movimiento es una advertencia. Aquí manda el más rápido y el más atento. Pero la velocidad pura tiene un nombre: barracuda. Con el cuerpo alargado y los ojos fijos en cualquier movimiento, la barracuda es un proyectil viviente. Su ataque es una línea recta, una explosión de energía que puede llegar a 58 kilómetros por hora. Los dientes caninos desgarran escamas y carne en una fracción de segundo, dejando solo turbulencias en el agua. Este depredador no espera, no acecha, elige, apunta y dispara. En el arrecife, donde la belleza esconde trampas mortales, la batalla por la supervivencia se resuelve en milisegundos, entre sensores biológicos y ráfagas de velocidad. Aquí, la vida y la muerte se deciden por quien percibe primero o se mueve más rápido. En las grietas del coral, donde la luz apenas roza el fondo y el silencio es denso, la morena gigante acecha. Su cuerpo sinuoso, de hasta 3 metros, se desliza entre sombras como una cuerda viva. Los ojos fijos, la mandíbula lista para cerrar en un instante. La morena es el depredador invisible del arrecife. Pero su letalidad no se limita al sigilo. La cooperación con el mero coralino convierte cada cueva en una trampa perfecta. Grouper y morena cazan juntos, alternando emboscadas y persecuciones. Uno bloquea la salida, el otro ataca desde la oscuridad. Esta alianza, documentada en estudios de campo y videos científicos, desafía la idea de que los depredadores solo compiten. Aquí, la inteligencia y la comunicación silenciosa amplifican el peligro. En el fondo arenoso, la amenaza cambia de forma. El pez piedra, inmóvil y casi indistinguible de una roca, espera. Su camuflaje es absoluto. Piel rugosa, colores apagados, protuberancias que rompen el contorno. Pero bajo esa apariencia inofensiva, esconde 13 espinas dorsales cargadas con una neurotoxina capaz de detener un corazón humano en minutos. Al menor roce, las espinas se clavan y el veneno se propaga, causando dolor insoportable, parálisis y, sin tratamiento, la muerte.
No hay advertencia, no hay escape. El pez piedra no persigue, convierte el descuido en sentencia. Los protocolos médicos insisten en la inmersión inmediata en agua caliente y antiveneno especializado. Pero la clave es evitar el contacto, porque ningún otro pez del arrecife combina tan perfectamente camuflaje y letalidad. Más allá de la fuerza y el veneno, el pulpo lleva la estrategia a otro nivel. 8 brazos cubiertos de ventosas, una piel que cambia de color y textura en segundos, y una mente capaz de resolver laberintos y usar herramientas. El pulpo vulgaris puede extender un brazo a casi 1 metro por segundo, atrapando cangrejos y moluscos con precisión quirúrgica. Algunos, como el pulpo de anillos azules, poseen una toxina miles de veces más potente que el cianuro, sin antídoto conocido. Otros enganan a la vista, imitando peces, serpientes o medusas para acercarse o huir. En la noche del arrecife, la inteligencia es la última arma. El pulpo observa, aprende, espera el momento exacto y ataca donde nadie lo espera. Así, la creatividad evolutiva transforma cada rincón en un escenario de peligro y asombro, donde la muerte puede llegar en silencio, oculta bajo una piedra, o en la forma de una sombra que piensa. A más de 1000 metros bajo la superficie, la oscuridad es total. No existe arriba ni abajo, solo un abismo frío donde la luz solar no penetra y cada destello es una anomalía. En este vacío, el cazador no persigue, atrae. El anglerfish, o pez rape abisal, flota suspendido como una trampa viviente. De su frente brota una antena translúcida, la esca, que emite pulsos azul verdosos entre 470 y 500 nanómetros. Es la longitud de onda que viaja más lejos en agua salada, la única capaz de atravesar la negrura y encender la curiosidad de los incautos. Los registros del ROV Lula 1000 muestran cómo, en la penumbra, la esca titila con un ritmo hipnótico. Pequeños peces y crustáceos, incapaces de resistir la promesa de ese punto de luz, se acercan. Cuando la presa está a centímetros, el anglerfish revela su verdadera forma. Una boca inmensa, dientes como agujas, mandíbula que se abre en un ángulo imposible. No hay huida. El destello se apaga y la oscuridad vuelve a tragarse todo. Más allá, el pez dragón patrulla con barbas luminosas. Sus fotoforos ventrales lanzan destellos ultracortos, apenas milisegundos, diseñados para confundir y atraer. Cada pulso es una invitación mortal. En este reino, generar luz es dominar la sombra. Quien controla el brillo controla la vida y la muerte. Aquí, la bioluminiscencia no es solo un truco, sino la herramienta suprema de caza, camuflaje y comunicación. El abismo se convierte en un tablero de señales donde solo sobreviven los que saben encender la oscuridad a su favor. En el reino de los colosos marinos, la manta gigante surge como un espectro alado. Su envergadura puede alcanzar los 7 metros, deslizándose en silencio por aguas abiertas, como si la gravedad no la tocara. Cada movimiento de sus aletas genera remolinos que arrastran zooplancton y diminutos peces, filtrando cientos de litros de agua en un solo gesto. Pero esa majestuosidad esconde una fragilidad inesperada. La manta, a pesar de su tamaño, no posee armas ni escudos. Depende de la pureza del océano y de rutas migratorias intactas. La IUCN la ha declarado en peligro desde 2022, acosada por redes, colisiones y la pesca por sus branquias, codiciadas en mercados lejanos. En cada encuentro, la manta parece flotar entre 2 mundos, reina de la columna de agua, víctima de la superficie. En las profundidades del arrecife, el pez Napoleón vigila como un guardián de mandíbula colosal. Su cuerpo robusto,
de hasta 2 metros, se camufla entre corales y esponjas. Cuando detecta un erizo o un molusco, avanza con lentitud calculada y de pronto la boca se abre como una trampa hidráulica. La presión de su mordida, cercana a 800 newtons, parte conchas y fragmenta coral. Sin el Napoleón, los erizos proliferarían, devorando el arrecife hasta dejarlo en ruinas. Pero este gigante coralino también está en peligro crítico. La sobrepesca y el comercio ilegal lo han reducido a la mitad en solo 30 años. Ambos gigantes, la manta etérea y el Napoleón de mandíbula de acero, muestran que el tamaño no garantiza la seguridad. Son pilares del ecosistema, ingenieros y fantasmas a la vez, cuya desaparición haría temblar el equilibrio del arrecife. En el océano profundo, incluso los colosos pueden ser vulnerables. En la frontera entre lo invisible y lo grandioso, la supervivencia adopta formas que parecen imposibles. El caballito de mar, diminuto y casi irreal, desafía todas las reglas del océano. Aquí es el macho quien gesta la vida. Durante hasta 25 días, la bolsa ventral del padre se transforma en un laboratorio viviente. Su piel se expande, los vasos sanguíneos se multiplican y hasta 3.000 crías pueden crecer protegidas del caos exterior. Cuando llega el momento, el parto no es silencioso. Una explosión de diminutos guerreros que se dispersan entre las algas, escapando de bocas hambrientas y corrientes traicioneras. Cada nacimiento es una apuesta contra el abismo. En otro extremo del mar, la tortuga verde traza rutas que desafían la escala humana. Sus migraciones, guiadas por la memoria magnética de la Tierra, cruzan océanos enteros. Individuos marcados han recorrido más de 10.000 kilómetros, navegando desde playas de anidación en el Caribe hasta praderas submarinas en África o Asia. Siguen corrientes invisibles, sobreviven a depredadores, redes y tempestades. Regresan al mismo grano de arena donde nacieron, repitiendo un ciclo milenario que desafía la extinción. La delicadeza del caballito y la resistencia de la tortuga son la otra cara de la letalidad. Frente a la fuerza bruta, la velocidad y el veneno, la vida también se abre paso con paciencia, camuflaje, memoria y cuidado paternal. Un montaje revela la sinfonía de tácticas, la emboscada del martillo, la ráfaga de la barracuda, el parto del caballito, la odisea de la tortuga, la sombra de la morena, el destello abisal. Cada criatura, una estrategia. Cada adaptación, una respuesta al mismo desafío. Así, el océano profundo no es solo un campo de batalla, sino un escenario donde la fragilidad y la ferocidad se funden en una sola corriente de vida. En las profundidades, la batalla por la supervivencia nunca cesa. Cada depredador perfecciona su letalidad mientras la presión humana invade hasta los abismos. Hoy, el verdadero peligro es olvidar que la vida bajo el océano sigue siendo más salvaje y más frágil de lo que imaginamos. ¿Te atreves a mirar más allá?